Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video completamente informativo, en teoría, de Call of Duty Warzone Mobile, señores. Bueno, primero que nada, me gustaría mucho que la gente que esté pasándose por mi canal, si cualquier cosa o algo por el estilo, pues sería de mucha ayuda que si se suscribieran o algo por el estilo también, vendría súper bien, cracks. Bueno. Para el que no lo sepa, pues ya tienen gameplay actualmente en el canal secundario. Les estaré subiendo casi diario, mejor dicho, gameplay en el canal secundario. Recuerden que cada 24 horas se estará eliminando un gameplay de Warzone Mobile para evitar cualquier tipo de problema. Ya saben lo típico, así que el video que ayer subí de Warzone Mobile ya se habrá eliminado y habré publicado el nuevo el día de hoy, ya para que estén al tanto. Pues básicamente hoy lo he estado probando otra vez nuevamente, haciendo énfasis en ello. Lo estuve probando en el Black Shark 4, que lo tengo acá. El de mañana creo que ya va a ser en el Black Shark 5, que lo tengo por acá. Pronto haré también review de este móvil y pues la iPad que está ahí en la cama, que la pueden visualizar. Que es la que más han visto los gameplays fluidos a 60 cuadros por segundo. En este aún va a 40. No está mal, va a 40 ya a tope. Tope en 60 cuadros por segundo va en Gulag, eso está muy bien. Y pues en el Black Shark 5 Pro hay que hacer algunas que otras pequeñas pruebas más excesivas y ya para darles un estimado de cuántos FPS va en la última alfa. Ok, les tengo noticias. Como ustedes saben, muchos están esperando de que habría noticias muy excesivas en lo que fuera el día de hoy, 15 de agosto. Pero bueno, en fin. Sí, hay noticias para un 15, pero es obviamente el 15 de septiembre, ya para que lo sepan. Pero hoy la noticia que sí cayó importante es que ya finaliza completamente la alfa por primera vez, señores, no estoy de broma. Le mando un saludo de paso a Alexander, que pues es el que me mandó tal cual correo, sin más. Sin problema alguno. Aquí me dijeron así, lo estoy visualizando, aquí tengo la imagen que me mandó del correo que se le envía a todos los que, bueno, hicieron el test de la alfa. A mi persona no se me ha mandado, no sé por qué, pero bueno, en fin, cositas de la vida. Entonces, gracias por tomarse el tiempo de participar en nuestra alfa, agosto 22. Al responder, recuerde, brinde sus comentarios honestos, no hay respuestas correctas o incorrectas, explique sus respuestas para que podamos entender qué funciona y qué debemos corregir. Esto en la versión 1.3. O sea, como ustedes ya saben que esta era la última alfa, ya después entraríamos a fase beta, fase lanzamiento final y todo concuerda con las fechas. Como ustedes saben, pues el 15 ya vamos a ver el juego en teoría en una fase aproximada a lanzamiento, como va a pasar actualmente con no sé, Modern Warfare 2 y Warzone 2.0. Entonces sí, señores, tenemos confirmación, la alfa finaliza exactamente en una semana. Finalizando en una semana, todo ese tiempo del 22 hasta el 15, no veremos nada de Warzone a menos que se filtre algo o al menos que hagan una beta cerrada antes de la, obviamente, War Reveal que vamos a estar viendo el 15 de septiembre. Así que puede que miremos el juego ya con otro gráfico, otro gameplay, mucho mejor optimizado, algo brutalmente diferencial. Incluso podemos hacer la típica comparación de lo que vamos a ver el 15 con lo que ya hemos visto actualmente en las alfas desde la 1.0, 1.2 y la 1.3. En dado caso, pues todo lo que hemos visto a lo largo actualmente, que está muy bien. Ahora, información que deben de saber al día de hoy que está perfectamente bien. Se espera de que nos den fecha de la beta. Que se espera de que sea por lo menos incluso que sea de inmediato en septiembre. Pero obviamente luego de la beta de Modern Warfare 2. Que la beta de Modern Warfare 2 creo que finaliza el 24 completamente y inicia el 16 de septiembre. Cada fin de semana va a estar llegando actualmente lo que es la beta de Modern Warfare 2. Que ya va a estar para PC, consola y pues tal cual. Luego tendríamos Warzone Mobile, que posiblemente la beta estaría llegando a más tardar, digo yo, a finales de septiembre. O incluso tengamos lo que pueda que sea el reveal, podría decirlo así, en un típico aniversario de COD Mobile, dando a entender de que va a estar llegando un nuevo juego de dispositivos móviles en el cual te puedes cambiar. Esto incluso ya se lo sabe Activision, lo que va a pasar. Muchos van a estar diciendo, de esto, ¿qué va a pasar con COD Mobile? COD Mobile, poco a poco, cuando salga Warzone Mobile, va a ir dejando de meterle tantas ganas para que la gente exigidamente se pase al nuevo Call of Duty. Ya ha pasado en otros Call of Duty, así que no sería la primera vez que esto pase. De que, o sea, actualmente Activision va a querer 100% de que te pases al Call of Duty actual que está jugando la gente. Esto ya para que lo sepan. ¿Van a seguir metiendo contenido en COD Mobile? Sí, pero ya con menos instancia. Incluso se van a esmerar muchísimo. Yo sé que me van a decir, sí, pero lo lleva Team Studios, pero Activision es básicamente el publisher. Entonces, al ser el publisher, ellos deciden
qué se hace con su juego. Una cosa es el desarrollador y otra cosa es el publisher. En dado caso, como ustedes saben, TiMi, o mejor dicho Tencent, no es dueño de en sí de la compañía del juego, sino es dueño de las decisiones monetarias que puede llevar actualmente el juego con Activision. Y pues tienen que aceptar completamente todo esto. Entonces sí, para que les responda completamente esta pregunta que muchos van a decir, de que muchos van a incentivar, o sea, va a ser un incentivo completamente de que Activision va a ser 100% de que te pases a Warzone, 100%, o sea, eso tenerlo en cuenta. Ha pasado ya con muchos juegos de la saga, como por ejemplo, recuerdo la época Black Ops 2 era el juegazo y salió Ghost, que fue un tremendo ñordo. Pero lograron pasar, la gente de Black Ops 2 se pasó al Call of Duty Ghost, pero regresaron al Black Ops 2 porque fue brutalmente malísimo. Pero no porque el juego era malo, sino porque la gente que lo jugaba pues incitaba a que regresara mejor al Black Ops 2, que es lo que pasó. ¿Puede pasar esto? Sí, si lo hacen mal, pues obviamente puede pasar lo típico de que si Warzone Mobile no es lo que la gente espera, pues la gente se regresa con Mobile. Pero sí, ya para que lo sepan, pues tenemos fecha de finalización, de lo que es la alfa. Y tenemos finalización tranquila también de lo que es actualmente lo que va a estar llegando en el medio. Así que, pues sí, o sea, se esperaba esto de que pasara. Se finaliza completamente una etapa, la etapa alfa. Entraremos a fase beta, de fase beta a lanzamiento global y de lanzamiento global a cambio de Call of Duty, de mobile a Warzone Mobile. Es triste decirlo así, pero es lo que se esperaba. Yo se los comenté hace mucho tiempo, lo vengo comentando desde hace años incluso. Yo les dije, cuando salga un nuevo COD para móviles, exigidamente no vamos a tener que pasar. Exigidamente. ¿Por qué? Porque el mayor contenido, las mayores actualizaciones, la va a tener esa versión de COD. 100%. Y incluso Activision, si ellos quieren, pueden cerrar el COD Mobile. Porque como yo les dije, ellos son el publisher. A menos de que haya un contrato de que digan, bueno, estamos atentos de que sí pueden seguir actualizando y siguen logrando meterle el contenido que quieran a Call of Duty. Pero la marca es de nosotros, le cambiamos el nombre y ya no van a salir skins de nuestro dominio. Puede hacer lo que quiera Activision con su marca. Es lo típico. O sea, es lo que puede pasar. Ya para que lo sepa. Porque si en dado caso quieren hacerlo, lo hacen. Y pues sería un plus para Warzone Mobile para que la gente se cambie y diga, bueno, como este le pertenece completamente a Activision, pues aquí estamos. Que esperamos que así sea. En fin. Este ha sido el video de hoy informativo, mis queridos cracks. Espero de que todo salga muy bien, en teoría, conforme a lo demás. Y pues, esperemos a ver qué nos da información Warzone Mobile. Puede que estas semanas sean un poco movidas y que haya noticias muy relevantes, tanto de filtraciones o del medio. Bueno, habiendo dicho eso, espero te haya gustado el video. Como siempre, like, favoritos y nos vemos en el próximo video de Call of Duty Warzone Mobile con información, como siempre, del Tito Destro. Me ayudarías muchísimo dejando tu poderoso like y que te suscribieras al canal. Muchas gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Adiós.